Mi vida está muy vinculada al tren por la profesión de mi padre. Mi padre era ferroviario y todos sabemos que dentro del ferrocarril se puede desarrollar toda la carrera de una persona, por lo menos antes. Entonces yo desde niña he visto los trenes, he visto las estaciones, he visto a mi padre preparando oposición tras oposición para ir ascendiendo. Claro, eso nos llevó a tener que cambiarnos muchísimo de ciudad, porque él empezó, tenía 25 años cuando era jefe de estación, y yo recuerdo en esa edad, yo tenía 3 o 4 años, pero lo recuerdo con muchísima viveza, que nosotros vivíamos en la parte de arriba de la estación. El jefe de estación vivía arriba. Claro, ahora me doy cuenta que mi padre prácticamente era un niño con 25 años, ¿no? Pero, claro, eso ha tenido una importancia en mi vida tremenda, porque es como si la vida ya desde niña me hubiese dicho que hay muchas cosas que se van dejando atrás. O sea, es la percepción que yo tenía viendo pasar esos trenes, desde que era tan pequeña, ¿no? Veías que llegaba un tren, que la gente viajaba, que a lo mejor se tomaba algo, no sé qué, volvía a subir, y esa gente desaparecía, y desaparecía de mi vida. Y esa ha sido una constante que aprendí muy pronto, viendo eso, pero sobre todo luego por el cambio de ciudades, porque según mi padre seguía estudiando, seguía opositando, seguía ascendiendo, pues nos teníamos que ir cambiando de ciudad, pero siempre en las cercanías de alguna estación, o sea, todo como oliendo a carbonilla, digamos. O sea, mi infancia, hay un olor muy fuerte en mi infancia, que es el olor a la carbonilla de los trenes, de las estaciones. Considero que fui una niña muy imaginativa, precisamente por eso, por ese sitio donde yo vivía y las cosas que veía, y sobre todo esa afluencia de gente que se queda un poco, pero que se marcha y que ya no la puedes volver a ver. Todo eso es una familia en medio, una familia quieta, en medio de un mundo lleno de vorágine que va y que viene. Pues yo he vivido en muchas ciudades, y dentro de las ciudades hay muchas casas, y eso para un niño es muy traumático, porque tiene que cambiar de casa, tiene que cambiar de colegio, tiene que cambiar de calle. Yo envidio mucho a la gente que habla de sus amigos del colegio, o sea, gente que conserva amigos que eran de la guardería, que eran del colegio. Yo eso no lo he tenido, porque se han volatilizado en mi vida. Entonces, claro, es una sensación de pérdida constante, pero sobre todo de adaptación. Eso es muy duro para un niño. A mí me resultaba insoportable, lloraba mucho. Yo era una niña que lloraba mucho porque esta es la nueva casa. O sea, ¿dónde hay niños aquí? ¿Dónde puedo jugar con alguien? ¿Dónde puedo...? Todo eso te crea una sensación de cambio y de tener que adaptarte. Y es algo que también está en mis novelas. O sea, en mis novelas pueden contar lo que sea, pero hay siempre un personaje o varios cuya lucha dentro de la historia es que se tienen que adaptar a algo nuevo por narices, porque sus circunstancias han cambiado y tienen que adaptarse a algo. Es lo que decía Clint Eastwood en una entrevista que le leí hace tiempo, ¿no? Que en el fondo todos nos estamos adaptando a algo constantemente, y eso nos crea muchísima ansiedad. Bueno, he hablado de Clint Eastwood como si fuera el filósofo del siglo XXI, pero como es tan mayor y sabe tanto, habrá que hacerle caso. Me fui a Marbella
A mí no me interesa la Marbella, el caso Malaya ni nada de eso, de la corrupción. Me interesaba una Marbella que agitaba una intriga psicológica, que es lo que a mí me gusta, sobre lo que me gusta concentrar mis novelas. A mí siempre me ha gustado más la justicia social que la caridad, ¿no? Porque con la caridad es que denigras un poco, ¿no? Ojalá, bueno, debe ser que no hay más remedio porque la gente tiene que comer, pero vamos a potenciar más la justicia social. Y cuando fui a Kenia y recorrí aquel país, pues esa impresión que yo tenía se agudizó y se acentuó más, ¿no? Porque allí impera mucho la figura del salvador blanco, el que va a salvar no sé qué. O sea, digamos que cualquier botarate blanco va allí y ya se siente el rey, se siente importante, se siente bien, y además voy a hacer que esta gente digamos acceda a un tipo de pensamiento y de vida que es mucho mejor. Creo que es una manera de meterse en una sociedad y en otro mundo muy prepotente. Primero aprende en el mundo en el que estás, en ese mundo donde has llegado, que te ha acogido. O sea, sé más humilde y no pienses que tú vienes de un mundo mejor y que tú vas a salvar a los demás. La figura del Salvador Blanco es que me repatea y queda un poco en entredicho en El amante silencioso, que por otra parte es una novela de intriga, como son todas las mías. Lo que pasa es que de intriga psicológica, ¿no? De no saber exactamente con quién estás hablando, qué hay detrás de esa persona que está actuando y que está hablando de una determinada manera. Había un programa en la radio, que no me acuerdo ya cómo se llamaba, cuando yo era, pues eso, tenía 12 años o así, en que en ese programa tú enviabas un poema y a lo mejor te lo elegían y lo leían. Y entonces yo tenía a mis hermanos todos los miércoles, que era cuando se leía ese poema, todos sentados al lado de la radio a ver si leían el mío, ¿no? A ver si por casualidad. Y un día lo leyeron y eso fue una fiesta, como no os podéis imaginar. Lo que esconde tu nombre fue muy importante para mí. Antes del premio Nadal tuve el premio Alfaguara, pero fue 10 años antes. Y esto surgió, imagínate, o sea, yo digamos que jamás se me habría ocurrido escribir sobre los nazis si no hubiese sido porque a principio de los 80 yo me marché a vivir, en este peregrinaje que siempre he tenido en mi vida, me marché a vivir a Denia. Entonces, bueno, era una casita cerca del mar, en un sitio de Denia que se llama Las Rotas, y descubrí enseguida que a unos cientos de metros de esa casita mía donde vivía, había unos bungalows que pertenecían a un nazi, que además se le veía por allí, de nombre Gerald Bremer. Ahora está enterrado junto con su mujer en el cementerio de Denia. A raíz de ese conocimiento, digamos, tan sorprendente, porque vamos a ver, ¿dónde había visto yo nazis? Pues en los documentales de la 2, ¿no? En los libros de historia. O sea, esos nazis terribles, ¿no? Que habían bueno, masacrado, ¿no? a millones de personas, y de pronto resulta que allí había uno, pero es que luego me enteré de que había más, y no solamente en Denia, sino en la Costa del Sol, diseminados por toda la península, muy aficionados a estar en las costas porque se camuflaban muy bien pues con los turistas, los pensionistas, los jubilados centroeuropeos, etcétera, etcétera. Claro,
a mí aquello me impresionó muchísimo porque tuve la suerte y la oportunidad, ya han muerto, o sea, no sé si quedará alguno de 100 y pico años, ¿no? Pero ya han muerto, tuve la suerte y la oportunidad de conocer a gente que había trabajado muy estrechamente con ellos, jardineros, músicos, las personas que llevaban, dos señoras que llevaban el camping donde estaban ubicados los bungalows todavía existen, llegas allí y ves inauguración 1951, bungalows Bremer, y al mismo tiempo allí hay un camping y las dos señoras que llevan el camping, bueno, no sé si ya lo llevarán, de niñas, ellas veían las fiestas que hacía esta gente. Es decir, que yo de pronto tuve un testimonio de primera mano que varios años después de venirme yo de Denia y de todo esto, aquello estaba como hirviendo en mi cabeza y salió en la forma de novela. El mal en esta novela está oculta de muchas maneras a través de estos dos personajes. Están ocultas tras el aspecto inofensivo de la ancianidad, porque a nadie se le ocurre de pronto que un anciano, que un viejecito al que le tienes que ayudar a subir en el autobús sea un criminal. Se ocultan tras la ancianidad, se ocultan tras los pantalones cortos y el aire de jubilado centroeuropeo que ha venido aquí a vivir su retiro dorado, y se oculta también tras una cara bondadosa, que además esa cara bondadosa, ese tipo de cara bondadosa le imprime mucho la vejez. Es decir, estos dos ancianos a mí me servían para hablar de todo lo que yo había visto y vivido de primera mano. Y es una novela de la que estoy particularmente orgullosa, independientemente de lo literario y todo, porque hace un recorrido, porque extrae algo que se ha borrado de alguna manera, porque los lugares que se mencionan en la novela, muchos de los lugares, ese paisaje invadido por esos nazis ocultos tras el aspecto jubilado, se han convertido en hoteles, se han convertido en otra cosa y ya son irreconocibles. Ya mucha gente, incluso de la que vive en Denia, ya no sabe que eso existió, porque se ha reconvertido. Por ejemplo, la casa de Johannes Berger que le regaló Franco, ¿no? Como, bueno, pues un regalo, como un reconocimiento por su ayuda. Este era un empresario nazi. Ahora es un hotel. O sea, ya casi nadie sabe que esa fue la villa donde vivía este tipo, y muchas otras cosas. Por eso es una novela de la que estoy particularmente orgullosa, porque creo que la escribí en un momento en que todo eso estaba desapareciendo. Pues yo creo, sobre todo, no cerrando los ojos, o sea, diciendo las cosas. Y no, vamos a ver, es que aquí tenemos en España unos grupos temibles, estos de Falange, que nos suena muy casposo. Dice, Falange, ¿no? Es casposo, no, está atrayendo a muchos jóvenes. O sea, quiero decir que abriendo los ojos hacia ellos y sobre todo poniendo sobre la mesa, no sé de qué manera, la irracionalidad. O sea, es que creo que vivimos en unas circunstancias muy animadas por lo mediático, ¿no? Y por la necesidad de figurar ya, de hacerse famoso ya, que todo el mundo, ¿cómo te diría yo? Todo el mundo tolera. Hay como demasiada irracionalidad en el discurso.
en cualquier tipo de discurso y no se combate. Yo no digo cerrar la boca a nadie ni esas cosas, no, por Dios. O sea, la tolerancia y la libertad de expresión y que todo el mundo diga lo que quiera, pero sí una réplica, ¿no? Frente al fanatismo y la irracionalidad imbécil, que haya una réplica de racionalidad y de reflexión. Es que parece que la reflexión es aburrida. O sea, la reflexión es aburrida en el mundo en el que vivimos. Y entonces nos atontamos porque no podemos vivir solamente de bronca, de exabruptos y de tonterías. Habrá que pensar un poquito, digo yo. Aparte de estos viejos nazis, ¿no?, que aparecen ahí y que parece que les molestó mucho porque yo recibí cartas amenazantes y esto se sabe, ¿no? De tal, creo que les molestó mucho. Alguien me lo dijo, me dijo, lo que les ha molestado, Clara, es que has mostrado su intimidad. Porque claro, a ellos les gusta verse de uniforme y tal, pero no como unos viejos desaprensivos. Pero también existía ya el germen del neonazismo, de esos jóvenes que les seguían. Porque es lo que yo decía en ese momento y sobre lo que alertaba en ese momento, es que estos viejos son muy peligrosos y todo el mundo los ha consentido. O sea, hemos tenido diversos partidos políticos y todo el mundo cerró los ojos ante el hecho de que esa gente vivía entre nosotros. ¿Por qué? Porque se piensa que se van a morir ya, que eso desaparece, que no merece la pena. Estaban muy equivocados, porque los descerebrados que necesitan dosis de fanatismo y que necesitan dosis de violencia y agresividad, también necesitan referentes. ¿Y qué ocurre? Que estos viejos, aunque viviesen ocultos o no ocultos o lo que sea, pero para esta gente era un referente que necesitaban modelos vivientes. Y eso es lo que a mí me perturbaba mucho. Dentro de lo que esconde tu nombre, ya a través de unos personajes se ve el germen de estos nuevos grupos neonazis. Y retomé toda esta cuestión de los jóvenes, ¿no?, que empezaban a vincularse con estas ideas a través de una novela que escribí varios años después que se llama Cuando llega la luz. Cuando llega la luz, más que una continuación de lo que esconde tu nombre, es una consecuencia, porque ya no hay viejos nazis ahí, ya han muerto. El Heribert Heim, que es el prototipo, ¿no?, de nazi, que es, digamos, el eje, el núcleo de lo que esconde tu nombre, sino los jóvenes que han aprendido, que han estudiado y que se han influido, admirado e inspirado en este tipo de gente. A mí me parece que Cuando llega la luz, para mí ha sido una novela muy importante porque era, ya digo, la consecuencia que estamos viendo ahora de una ultraderecha terrible que empieza a abrirse campos de una manera muy temible. Es que todo está vinculado. O sea, decimos, no, ya se han muerto aquellos, ya no pasa nada. O los que quedan, no importa porque ya son muy viejos. Sí que importa, porque todo el mundo es muy activo en el terreno de la ideología. Para mí, una vez que yo sé ese sentimiento que quiero trasladar, que es una emoción a través de una historia donde hay unos personajes y tal, lo que tengo que tener dos cosas fundamentales, sin las cuales no puedo seguir, que es el tono y el espacio. El espacio va muy unido al tono. El espacio es donde los personajes van a sentir las cosas. Y si ese personaje se va a sentir perdido o va a descubrir una realidad nueva, pongo otra vez el caso de Sandra en Lo que esconde tu nombre. Vamos a ver dónde ella puede descubrir una realidad
oscura, pues no en un bosque, no, en un espacio luminoso, en la playa, donde todo el mundo está alegre, está de veraneo, donde parece que no puede ocurrir nada malo. Digamos que una mancha oscura ahí se ve muchísimo más que si fuera en un bosque o en un sitio, porque es muy importante, porque los personajes, las personas, no tenemos en el mismo sitio, no tenemos los mismos sentimientos si estamos de vacaciones o estamos trabajando. O sea, uno va a la playa, pero si va de socorrista y tiene que estar pendiente de tal, no es lo mismo que el que está tumbado a la Bartola, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y unido, ya el mismo espacio me lo da un poco, está el tono. El tono es la música, lo que une toda la novela. Hay una escritora maravillosa catalana, Mercè Rodoreda, habéis oído hablar de ella, la autora de La Plaza del Diamante. Reflexionaba mucho sobre literatura, a mí me gusta mucho leer las cosas que dice. Y decía del tono que es el aceite en el que se frían los huevos. Pues eso hay que tenerlo. Eso hay que tenerlo porque es lo que le da unidad. Es lo que hace que una novela sea agridulce, o sea divertida, o sea triste. Eso lo tengo que tener. Y luego, otra cosa muy importante es a ver quién lo cuenta, ¿no? Y luego si es en primera persona, en tercera, de ahí salen esas dos voces que tú has visto en Lo que esconde tu nombre, en Entra en mi vida, en Presentimientos. O sea, lo empecé a hacer en Presentimientos, ese tipo de estructura, porque tercera persona me parecía, bueno, sí, va, lo cuenta, sale de la casa, coge el autobús, luego se va, no sé qué, me parecía ficticio. Y pensé, no, van a ser dos personas que hablan en primera persona y que una no va a saber lo que piensa la otra, ni la otra lo que piensa la una. Y de ahí se va a generar la intriga psicológica de la novela. Y lo he llevado a muchas novelas, o sea, es una estructura muy mía. Sí que he escrito mucho bajo el punto de vista de los veintitantos, y yo también me lo he preguntado. ¿Y sabes por qué? ¿A qué conclusión he llegado? Porque es una etapa que por lo menos en mi caso era muy crucial, y creo que en el caso de muchas mujeres, porque es una edad en la que tienes que decidir mucho. O sea, ahora, por ejemplo, el hecho de la maternidad se ha prolongado más porque hay más cosas a las que agarrarte, ¿no? Se pueden congelar óvulos, en fin, puedes ser madre más tarde. Pero en mi época nos teníamos que decidir. ¿A qué edad te decides? Pues eso, como hasta los 30. Tienes que decidir muchas cosas. El trabajo. O sea, me parece una etapa vital, por lo menos en mi caso y en la época de mi juventud. Y creo que por eso muchas de mis heroínas, que yo las llamo heroínas perdedoras, o como sea, tienen esa edad porque es muy, muy vital para ellas. Por ejemplo, la Sandra de Lo que esconde tu nombre, pues una chica que tiene esa edad y que es una edad en la que tiene que dar un salto a la madurez. ¿Y cómo da ese salto a la madurez? Le viene dado cuando conoce esa realidad de los nazis ocultos en España que solamente ha visto en los documentales. ¿Qué conoce a través de esos nazis? Que hay algo detrás de las personas en lo que ella no se había parado a pensar, que hay otras cosas. En el caso de Infierno en el Paraíso, pues esta chica, Sonia, llega a ese hotel de lujo simplemente para ser una camarera, sustituyendo a otra, conoce
a esta princesa saudí. La princesa la invita a ir al palacio para que les enseñe español y ella ingenuamente va. Va porque piensa que esta gente derrocha dinero y que algo también le va a tocar a ella. Pero en lo que no se ha parado a pensar es que todo tiene un precio. Y es lo que aprende y madura así de golpe. Todo tiene un precio, nadie te lo va a regalar, ni los saudíes ni nadie te va a regalar algo por tu cara bonita. Por eso tienen esa edad, porque es una edad de un salto hacia la madurez muy importante y sobre todo de tomar decisiones. Yo siempre parto de alguna inquietud. Nunca me he propuesto, tengo que escribir una novela y tengo que buscar un tema, porque entonces no me sale bien, por lo menos para mi gusto, yo no me quedo cómoda. Entonces siempre tengo que tener una inquietud, pues como esta de no me siento bien adaptada, porque yo nunca me he sentido adaptada en el mundo, esa es la verdad. Me he sentido ahí como marginal, como en una franja que no era de nadie. Ahora porque ya me he hecho más mayor y doy el pego. Parece que estoy situada en el mundo, pero no es verdad. Y también por eso creo que escribo. Entonces, para plasmar, o a lo mejor épocas en que he tenido mucho miedo. Cuando mi hija, yo tengo una hija, ¿no? Y era pequeñita, de pronto tenía mucho miedo al abismo. O sea, de pronto me entró vértigo, algo que yo no había tenido en mi vida. Y era simplemente porque veía a mi hija tan pequeñita y pensaba, se cae por una ventana, y eso me hizo tener ese temor. Es decir, tengo miedo, pues entonces creo una historia a través de la cual hablar de ese miedo. O me siento perdida, pues creo una historia a través de la cual hablar de ese sentimiento de pérdida. ¿Sabes? Parto de ahí. Estamos viviendo un cambio que afecta a toda la sociedad y que nos afecta a nosotras, porque nos estamos dando cuenta de muchas cosas que nuestras madres no se daban. Y eso repercute en todo el mundo, ¿no? Entonces hay una independencia que estamos conquistando a duras penas, pero estamos conquistando independencia económica, social, porque trabajamos, porque lo que decía antes, porque a lo mejor ya podemos decir, pues no tengo que ser madre ahora, a lo mejor lo puedo ser a los 40 y tantos porque me pueden congelar unos óvulos, que parece una tontería, pero no es ninguna tontería. Son cosas tremendas, decisiones tremendas en la vida. Ya no tengo por qué casarme, y puedo tener varias parejas, todo eso. Pero todavía me parece que no hemos alcanzado la independencia sentimental, que es la más dura y de la que no se habla y la más difícil de conquistar, que es el hecho de que, daos cuenta que hasta hace muy poco se hablaba de solteronas. Una chica de 30 años, si no se había casado, encima era una solterona. Todo eso está muy fijado, ¿no?, en el inconsciente colectivo, la solterona, se le ha pasado el arroz, la rancia, el no sé qué. ¿Eso a qué te obliga? Pues a lo mejor a tener que tener una pareja, a tener que enamorarte. Es que no es obligatorio. A lo mejor no te enamoras nunca, porque si no llega esa persona que te seduzca. Eso es terrible. La independencia sentimental, es decir, yo para vivir bien y disfrutar de la vida no necesito un maromo al lado. Lo puedo hacer, si no lo encuentro, no lo encuentro. Y que le den. Puedo vivir igual. No tengo, pues si no me enamoro, el amor es maravilloso, mala suerte, pero ¿qué le voy a hacer? No voy a vivir con alguien tal. Entonces yo, a veces lo que le digo a las chicas jóvenes, a mí no me gusta dar consejos, porque yo soy un desastre para mi propia vida, como para dar consejos a nadie. Pero, por ejemplo, que hay que leer a Ana Karenina. Ana Karenina es una novela maravillosa, ¿no? De estas del 19, como Madame Bovary, La Regenta, etcétera, etcétera, todo de
A mí me gusta mucho la cuestión del adulterio dentro de las novelas, porque es una cosa psicológica muy fuerte, ¿no? En que estás ahí metido en un mundo emocional. Digo, es una novela maravillosa, pero por favor no seáis Ana Karenina, o sea, no hay que tirarse al tren. When I look at you, I see a little clearer. Through the years, it never changed. We'll put up a fight, 'cause you're my love.